Pero para mostrarles a ustedes cómo Dios lo saca a uno de un lugar de confort, cuando usted no tiene, cuando usted quiere y usted se deja, porque hay personas, a todos nos pasa parecido. Pero el problema es que no todos salen. Yo creo que Dios llama a muchas personas, pero Abraham fue el que escuchó, el que obedeció. Hay muchas personas que nunca van a lograr el propósito de Dios porque nunca escuchan la voz de Dios y lo obedecen por miedo. Entonces el primer gigante es el miedo. Si yo hubiera dicho, ay, qué miedo, yo me voy para allá, la gente le dice a uno, está loco, usted mire, está trabajando así, tiene estas oportunidades, ¿cómo se va a ir para allá? Usted está loco, ¿qué hay en su cabeza? Usted está muy viejo, ¿a qué se va a ir allá a hablar inglés ya de 30 y tantos años? Si le da lidia a los que están chiquitos aprender, a usted ya bien viejo aprender inglés. Entonces la gente le dice a uno un montón de cosas, pero cuando el propósito está en el corazón y es el propósito de Dios, no hay poder humano que te permita evitar que lo cumplas. Si tú le obedeces a Dios, Dios tiene el poder para hacerlo. Dios tiene el poder para hacerlo. ¿Y qué pasa? Y quiero parar acá. Hay muchos jóvenes, y escúcheme, esto lo digo a los jóvenes, porque yo conocí al Señor de 20 años y yo dejé el mundo por seguir al Señor. O sea, el Señor ya me había preparado durante mucho tiempo para esto que iba a pasar. Si yo no hubiera pasado por cosas antes, seguramente no hubiera respondido al llamado de Dios en ese momento. Si Dios no me hubiera tratado durante tanto tiempo, mi carácter no hubiera podido escuchar la voz de Dios cuando Dios me llamó para los Estados Unidos. Lo que quiero decir con esto es que hay muchos jóvenes perdiendo el tiempo y perdiendo su vida, y que Dios ya los ha llamado, pero están enamorados del mundo, están en Egipto. Entonces, ¿se acuerda que estábamos hablando del libro de Deuteronomio? Cuando las personas ni siquiera han comenzado a caminar con Dios, todavía están en Egipto, ni siquiera han salido a su tierra prometida. Por eso le decía ya a una persona, si tú no conoces a Cristo, ni siquiera has comenzado a vivir. Entonces uno me diría, yo ya tengo como 60 años, no has comenzado ni siquiera a vivir. Abraham comenzó a vivir a los 75 años. Abraham comenzó a descubrir su propósito a los 75 años. ¿Qué es el propósito? Vamos a adelantar un poquito y vamos a mirar el caso de Abraham y del pueblo de Israel. Toda persona tiene un llamado por Dios, tiene un propósito en él, es decir, un plan del cual esa persona, el Señor, lo hará protagonista. Y ese propósito lo vamos a denominar nuestra tierra prometida. Ese propósito es la tierra prometida. Es una tierra diseñada solamente para ti, tiene tu nombre. Cuando Dios te creó, esa tierra ya estaba en la mente de Dios. Ese es un propósito personal, puede ser un propósito personal. Para Abraham era un propósito personal, pero ese propósito que para Abraham era personal, se convirtió en un propósito nacional, porque se convirtió en el propósito del pueblo de Israel. Y ese propósito que era nacional, se convirtió en un propósito mundial a través de Jesucristo. Mire cómo solamente por obedecer un propósito, usted cambia toda. Las personas dicen, ay, ¿por qué no cambia el vecino que vea tan cochino, que bota la basura, que vea a mi esposa que es tan desasiada, que vea a mi esposo tan haragán, que vea a mis hijos, ta? Y la pregunta es, ¿por qué no cambia usted? Para que el propósito se cumpla, tiene que comenzar primero en mí. Mi propósito lo tengo que cumplir yo. Yo soy el llamado inicialmente. Eso va a traer cambio en otros. Como es de tremendo. Cuando mi propósito se comienza a cumplir en mí, eso va a influenciar a los demás. Nosotros estamos muchas veces intentando cambiar al otro. ¿Y cómo se llama eso? Pereza. Porque está mirando al otro en vez de empezar por usted. No miremos al otro. Yo sé que todos hemos caído en esa tentación, pero empecemos por cambiar nosotros. Empecemos por descubrir cuál es el propósito que Dios tiene para mí. Génesis 15 del 1 al 21. Vamos a ver, porque Abraham no siguió así. Abraham tuvo un trato. Aunque Dios ya lo había sacado, aunque Dios ya le había dado un propósito, Abraham tuvo que seguir siendo tratado para poder lograr ese propósito. No fue de la noche a la mañana. Abraham acaba de llegar de una gran victoria y de adquirir muchos enemigos. Otra cosa que quiero decir, cuando tú empiezas a perseguir tu propósito, te vas a ganar muchos enemigos. Porque a muchas personas no le agrada que usted triunfe. A muchas personas no le agrada que usted logre lo que usted quiere, lo que usted sueña lograr. Usted no ha escuchado, no ha visto que hay personas que les da rabia cuando
y se ponen como obstáculos para que usted logre sus propósitos. Pero es porque ellas mismas, como no tienen propósito, les da rabia que otros lo logren. Y eso es una obra del diablo. Y Abraham llega un momento en que logra una gran victoria porque a Lot lo habían secuestrado y él logra rescatar a Lot. Y acuérdese que él le da los diezmos a Melquisedec y hace todo, y le va a dar los diezmos a Melquisedec y todas estas cosas. Y mire lo que le pasa a Abraham después de toda esa gran victoria y darle los diezmos a Melquisedec. Abraham dice: pero ahora qué, ya tengo esta gran victoria, ya logré esto, pero ¿qué sigue? ¿Dónde está mi propósito? Abraham todavía sigue sintiéndose vacío, que le falta algo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo que así ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo entonces Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Abraham no veía que su propósito se fuera a cumplir. Luego vino la palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. Mire que Dios le recuerda a él: yo soy el que te voy a dar tu propósito. Las personas están buscando el propósito en cosas externas, cuando el propósito de cada persona se encuentra escondido en la presencia de Dios. ¿Dónde se encuentra escondido el propósito de nosotros? En usted mismo. En nosotros mismos Dios lo puso ya, pero solamente es conocido y se activa cuando Dios lo activa. Hay personas que nunca se les va a activar su propósito. ¿Por qué? Porque su carácter es malo y Dios no lo activa. Dios te creó para algo. ¿Por qué razón Dios sacó a Adán y Eva del jardín del Edén? El jardín del Edén, ellos no estaban preparados, ya no estaban con un corazón para vivir ahí. Dios no te va a llevar a donde tú quieres llevar si Él no puede empezar a trabajar en ese corazón, porque el propósito lo activa es Dios, y Dios es el que le da el destino final a ese propósito. Si Dios no lo da, no lo vas a encontrar por ti mismo. Así logres muchas cosas. Puedes lograr el mundo, ganarte 30 Grammys, y esos 30 Grammys no te los va a poder llevar para la otra vida. O ganarte millones de dólares. Esos millones de dólares tampoco te los van a poder meter en el ataúd cuando te mueras. Entonces le dice Dios a Abraham: yo soy el que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Le dice, entonces Dios le dice: vamos a hacer un pacto para yo asegurarte de que eso va a ser verdad. Tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Bueno, ustedes saben, esto lo hemos hablado en el discipulado, esto es una forma de hacer un pacto. Esta era la forma en que se hacían los pactos. Dios estaba haciendo un pacto. Pasemos más adelante, que cayó el temor sobre él, pasa al otro versículo. No vamos a ahondar en el pacto. Los animales muertos eran un contrato que Dios estaba firmando con él. Había que derramar sangre. Un contrato de sangre. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida. ¿Cuántos años? 400. ¿Cuántos años estuvieron ellos en Egipto? 400 años. ¿Estaban cumpliendo el propósito de Dios? No. ¿Por qué? Porque estaban esclavos. Hasta que tú no salgas de la esclavitud del pecado, no vas a poder cumplir el propósito completo de Dios en tu vida. No lo vas a poder cumplir. Estás todavía en Egipto, bajo las órdenes de Faraón. Estás todavía en el mundo, bajo las órdenes del diablo. Y el diablo no va a querer que tú cumplas tu propósito, porque el diablo tiene un propósito contigo. La Biblia dice: porque el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El propósito del diablo es que tú mueras. Y que mueras sin darte cuenta, para el mejor, para que no pongas problema. Porque si tú te das cuenta que te estás muriendo, entonces vas a hacer algo. Pero a él le interesa que tú estés dormido, anestesiado, que mueras sin darte cuenta. ¿Y cómo lo hace? A través de las preocupaciones, a través de la ansiedad, a través del pecado, del engaño del pecado. Y otra cosa que lo utiliza mucho el diablo: el engaño de las riquezas.
Porque las riquezas son una falsa seguridad. Porque sin nada viniste a la tierra y sin nada te vas a tener que ir. Pero creemos que si no las tenemos, no estamos seguros. Entonces, Jehová dijo: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Miren lo que yo le estaba diciendo muchísimos años antes de que eso pasara. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación estaba Abraham parado, estaba parado en la tierra prometida. Abraham estaba parqueado allá. Yo le estaba diciendo: mire Abraham, usted tiene una... ¿Te acuerdas que yo le dije a Abraham: vete de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré? Yo le estaba diciendo: mire Abraham, usted está acá parado en la tierra prometida, en la tierra suya. Y Abraham: pero es que mire, yo no tengo ni siquiera hijos, ¿cómo hay que tierra? ¿Quién me va a heredar? ¿Cómo la vamos a conquistar? Porque ahí vivía gente. Ahí había gente viviendo. Es como Dios le dice: yo te voy a dar esto, pero tú no ves la posibilidad de que eso se pueda dar. Pero Dios te dice: yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer por encima del que sea. Yo lo voy a cumplir por encima del que sea. Señor, pero es que no veo posibilidad. No es problema suyo. Es mi problema. Solamente crea y venga a mi presencia y yo le digo cómo lo va a hacer. Y si usted ve que es imposible, tenga presente a Abraham que yo voy delante de usted y que nadie podrá impedir el propósito de Dios. Si usted anda con Dios, le voy a decir una cosa: ni siquiera la muerte va a impedir el propósito de Dios. Si usted está caminando detrás del propósito de Dios, a usted lo pueden acribillar a balazos, se puede caer de un 10º piso y va a quedar vivo. A nadie lo matan antes de que... Si usted está caminando en el propósito de Dios, pero si usted está lejos en el mundo por allá, allá en la discoteca, tirando drogas, haciendo drogas, andando con mujeres, claro, el diablo, usted no está en el terreno de Dios, no está en el propósito de Dios, está en el propósito del diablo. ¿Qué hace el diablo? El diablo va a intentar matarte. Por eso muchas personas que quieren venir a Dios y están en el mundo, muchas veces el diablo va a intentar matarlos, porque sabe que si ellos van a Dios, Dios va a cumplir un propósito en ellos. Por eso es un terreno muy peligroso andar en los dos, querer andar en los dos sitios, porque uno está en peligro de muerte. ¿Por qué está en peligro de muerte? Porque el diablo te quiere matar. Por eso las mamás oran mucho por los hijos, y esos hijos muchas veces yo creo que son protegidos por la oración de los padres, porque muchos de esos hijos están todos los días bailando con la muerte. En cualquier momento les puede pasar algo, y no es culpa de Dios. Nos ha pasado gente que se aparta y han llamado a los pastores: pastor, yo quiero dejar esta vida, no quiero seguir así, y al otro día lo matan. Y uno se pregunta si esta persona quería volver a los caminos del Señor, si esta persona quería seguir a Dios otra vez, ¿por qué Dios permitió eso? No, la verdad es que todavía estaban andando mal. Todavía apenas estaba dejando, y cuando el diablo vio que se le iba a ir, lo mató. Usted sabe, hay personas que cuando no están andando en el propósito de Dios mueren antes de tiempo, y hay gente que se muere antes de tiempo. Hay un dicho que dice: nadie se muere en la víspera. Eso no es verdad. Hay gente que se muere antes de tiempo. Acuérdese que la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente que no tiene tan larga vida. Que hay gente que el propósito de Dios no se cumple en ellos. No se cumple en ellos. Unos por estar aplastados, por temor de salir a la tierra prometida, de dejar la zona de confort, de dejar su Egipto, de dejar el pecado. Y otros porque están bailando con el diablo. El diablo está muy contento mientras usted baila con él. Pero si él ve que usted le va a volar, él va a intentar hacer algo. Nosotros no los hemos volado. Cuando yo llegué a los caminos del Señor, usted no sabe la cantidad de ataques que tuve del diablo. A mí el diablo me hablaba, y yo escuchaba una voz en la cabeza, y yo le decía al que me predicaba: mira, yo escucho que algo me dice: no vaya a esa iglesia, no lea la Biblia, no crea, le van a lavar el cerebro. Yo sentía esos pensamientos, pero yo los sentí,
Y como estoy pensando bastante. Y usted cree, veo, estoy como tan pensativo últimamente. Es que el diablo te está hablando en la oreja, en el oído. Y cuando entonces un amigo mío me dijo, mira, eso que está pasando es que el diablo está intentando como acusarte. Y yo me acuerdo que esa voz vino otra vez y yo le dije, no, te reprendo, Satanás. Y saben, fue tremendo porque eso fue la primera vez que yo escuché al diablo hablar. Estaba recién convertido. Me empezó a decir groserías en el pensamiento. Y yo, wow, esto es verdad. Esto es verdad. Mira, muchas personas el diablo les está hablando para que robarles el propósito. Y eso lo dice la Biblia. Cuando usted siembra la palabra, el enemigo viene y trata de robarse la palabra. Para que tú no creas en Dios, para que tú no sigas a Dios, para que tú no vayas detrás de las cosas de Dios. Entonces, ¿qué pasa con Abraham? Sí, vamos a seguir. El 16. Hasta ahí. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. ¿Quién era el que estaba pasando ahí? Dios. Yo estaba diciendo, esto es un contrato. Y Dios descendió. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia haré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, de los heteos, de los fereceos, los rafaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Que está diciendo Dios, mira, esto está lleno de puros feos. Aquí no hay ni uno bonito, todos son feos. Pero esta tierra, tenga en cuenta que esa tierra es la que yo le voy a dar a usted. Abraham ni siquiera tenía hijo. Y otra vez Dios le ratifica. Entonces, ¿qué quiero decir? Abraham estaba viendo el resultado. No, estaba escuchando el llamado de Dios. ¿Dónde? ¿Dónde está escondido el propósito de Dios? En la presencia de Dios. Muchas veces la gente no ora. ¿Cómo vas a escuchar lo que Dios quiere contigo si no oras? Y lo peor, si ni siquiera lees la palabra de Dios, que es la que nos enseña todas estas cosas. Entonces, ¿qué es el propósito? Esta enseñanza tiene varias partes y yo voy a acabar rápido para no hacerla tan larga. Vamos a hacerla en dos partes. Primero vamos a ver qué es el propósito. Es lo que estamos viendo hoy. ¿Qué es el propósito? El propósito es un mensaje de ADN espiritual, el cual nace con nosotros desde el mismo momento de la concepción. Cada persona cuando nace tiene un propósito y está en la persona. Salmo 139 del 16 al 18. Vamos a mirar. Mi embrión vieron tus ojos. Escuche esto. Mi embrión vieron tus ojos. ¿Qué es un embrión? Un embrión es un niño concebido que no se ha desarrollado. Es un feto que acaba de ser concebido. Es un embrión. No es feto todavía, es un embrión. El estado antes de feto. Mi embrión. Por eso es que según la Biblia, la vida comienza desde la concepción. Dios ya tiene un propósito desde de que un niño es concebido. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro. Es que hay un libro. Sí, hay un libro. Hay un libro que cuenta lo que Dios quiere con usted. Ese libro está en nuestro ADN espiritual y en el cielo. Y la responsabilidad de que ese propósito se cumpla es suya. Pero cuando usted acepta empezar a cumplir ese propósito, la responsabilidad de nosotros es aceptarlo, cumplirlo, porque Dios no te va a obligar a cumplir tu propósito si tú quieres. Pero el propósito muchas veces requiere sufrimiento.
requiere que lleves una cruz, requiere que pagues un precio. Ese propósito solamente está en ti, ya metido. Pero para que se active, tienes que ir a Dios. Para que active el propósito en nosotros. Lo active. Y se comience a hacer una realidad. Sigamos. Entonces, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Mira, ¿qué son los propósitos? Son ADN espiritual. ¿Son qué? Son pensamientos de Dios. Ay, ¿cómo así? Dios piensa en mí, sí. Dios pensó en ti, con tu nombre. Ángela, Patricia. Y en su libro, este es el propósito por el cual te creé. Solamente está allá, en la presencia de Dios, en un libro y en tu corazón. Tienen que unirse los dos mensajes, el que está arriba y el que está en el corazón, para que se active, porque solamente Dios puede hacerlo realidad. Es decir, depende que nosotros lo aceptemos y comencemos a caminar. Pero Dios es el único que puede hacer que se cumpla realmente. Es decir, siempre tiene que ser dependiendo de Dios. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. ¿Qué es lo que dice? Mire, tantos son los propósitos de Dios con nosotros. Mire, es tremendo. Son tantos. ¿Cuál es el propósito suyo? No, mi propósito mío es, pues ir a trabajar y hacer plática. Ya. La Biblia dice que sus propósitos son tantos que son más que la arena del mar. O sea, que Dios quisiera hacer tantas cosas con nosotros. ¿Cuántas de esos propósitos, sueños de Dios se van a cumplir? Depende de nosotros, que nosotros lo dejemos a Él. Obrar. Es la razón, el motivo por lo que Dios te creó. Ese es el propósito. Y permitió que nacieras en esta tierra. Esta información espiritual se encuentra escondida en nuestro espíritu. ¿Dónde se encuentra escondida? Bueno, cuando el hombre está en el mundo, ¿cómo está el espíritu? Muerto. O sea que ese hombre no puede entender el espíritu, el propósito de Dios. Porque la Biblia dice que los que estamos en Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir? El propósito se activa. Mientras la persona ni siquiera se ha convertido, ni siquiera ha conocido a Dios, el propósito ni siquiera ha arrancado. Está viviendo en sus dones y en sus cualidades. Y puede desarrollar cosas, pero nunca va a desarrollar el propósito que Dios tiene, que son pensamientos como las arenas del mar. Como las arenas del mar. Y a través de la palabra profética, Dios nos deja ver cositas. Porque Dios desea, mira, eso es tremendo. Dios no ha dejado de trabajar. Dios dejó de trabajar al séptimo día, sí. Pero cuando ya el mundo comenzó a andar, Dios sigue trabajando. Dios, ¿en qué trabaja? Todos los días trabaja en nosotros. Nosotros somos un edificio que Dios está, un edificio bajo construcción. Y algunos, el edificio nada más tiene el cimiento, ni siquiera han echado el primer piso. Otros ya van en el segundo, otros ya van en el tercero, otros ya van como un rascacielos. Pero depende de ti, tú eres el que tienes que construir de acuerdo a la información que Dios tiene en tu ADN espiritual. No sé si a usted le ha pasado que siente en su corazón que ha sido creado para algo grande y no sabe qué es. A mí me ha pasado. No sé si a usted le ha pasado. A mí me ha pasado. Yo me acuerdo que yo estaba en la iglesia, lo voy a decir, hace por ahí que, digamos por ahí los 25 años. Hace más de 20 años ya. Wow. Cómo pasa el tiempo. Sí, ok. No, y así es de tremendo. El tiempo se le va. Y si usted no lo hace, se pasó. Se le pasó y no lo hizo. No lo hizo. Yo me acuerdo entrando a la iglesia, yo tocaba la batería en el Ministerio de Alabanza. Yo sabía que yo estaba hecho para algo grande. Pero yo no sabía para qué. Pero Dios me empezó a mostrar qué era en su presencia.
Y entre esas cosas, aprender música, mi carrera, todo lo que yo fui haciendo fue un ladrillo para el propósito de Dios. Pero nada de eso tenía sentido si no estaba Él presente. Entonces, ese propósito es algo grande. Eso es Dios. Cuando usted siente eso, eso es Dios tocándole a la puerta de su corazón para que hablen de su propósito. Cuando usted siente eso en su corazón, eso es Dios tocándole en su corazón, para que se reúnan y hablen acerca de su propósito y comiencen a trabajar en él. Cuando uno siente eso, es que eso es. Apocalipsis 3:20, mire, bueno, yo pudiera contar testimonios que me han pasado, pero quiero que avancemos. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero ¿cuándo vamos a abrir la puerta? ¿Cuándo vamos a dejarlo entrar a él? ¿Y cuándo vamos a cenar con él? Entonces la pregunta es: ¿cuál es la respuesta? Es que no tengo tiempo. Es que tengo muchas cosas que hacer. Es que no tengo tiempo de orar. Es que no tengo tiempo de leer la Biblia. Es que no tengo plata. Es que estoy muy preocupado. Es que estoy enfermo. Para hablar con Dios tú no necesitas más que cerrar los ojos y levantar una oración, y ya están conectados con Él. Y abrir la Biblia y permitirle que le hable. Pero qué difícil es eso, porque el diablo pelea para que no lo hagas, porque el diablo es el primer enemigo de tu propósito. Porque cuando tú logras tu propósito, tú cambias tu familia, tú cambias tu ciudad, tú cambias tu iglesia y tú cambias tu país. Si todos logramos el propósito de Dios, el mundo sería muy distinto. Si todos estuviéramos conectados en lo que Dios quiere que seamos, el mundo no sería lo que es hoy. El mundo sería un paraíso. ¿Por qué creen ustedes que, voy a avanzar aquí algo para decir algo más adelante? Ya voy a acabar. Vamos a hablar 3 propósitos, o 4 propósitos. Rápidamente. Abraham siguió el propósito de Dios y como resultado surgió Israel. Si Abraham no hubiera seguido el propósito de Dios, no hubiera surgido Israel. Génesis 15:6. Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Si Abraham no hubiera seguido su propósito, no hubiera surgido Israel. Abraham siguió su propósito y surgió la nación de Israel. Israel siguió su propósito durante la peregrinación en el desierto. Y por esa razón llegó a ser bendición a todas las naciones. Conquistó la tierra prometida. Recibió la palabra de Dios. Y al final, la palabra de Dios se encarnó en un cuerpo y vino Jesucristo. Por Israel seguir el propósito de Dios, apareció Jesús, que es hijo de Israel. Viene de los hijos de Israel. Jesús siguió su propósito, su meta, su llamado, su obediencia, su amor. Se sometió al Padre, no permitiendo que nada lo apartara del llamado a propósito. Jesús nunca permitió que nada lo apartara de su propósito. Y lo llevó a ser el autor de la eterna salvación de todos los creyentes. Si Jesús no hubiera cumplido su propósito, no hubiera sido la salvación a todos los creyentes. Recuerden, Jesús se arrodilla y le dice: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Lo que le estaba diciendo Jesús es: Padre, si es posible, hazlo de otra manera. Pero el Padre le dijo: no es posible, tienes que ir a la cruz. En ocasiones el propósito es difícil y duele. Pero Jesús, dice la Biblia, que por el gozo puesto delante de sus ojos, Él soportó el sufrimiento de la cruz. Es decir, que el propósito trae gozo a nuestro corazón. Así duela. Tú levantaste a esos hijos con mucho dolor, con mucho sacrificio, pero esto trae gozo a tu corazón, así haya dolido. Hebreos 5, del 7 al 10. Dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Mira el sometimiento de Jesús al propósito del Padre. Y aunque era hijo,
Estaba sometido ¿a quién? Al propósito de Dios, pero el propósito de su misión era el propósito del Padre también. El propósito de Dios con nosotros no es el propósito de Patricia ni mío. ¿Saben una cosa? Es el propósito de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que ese propósito se lleva a cabo, porque también no es solamente mío, es el de Dios. Es el de Dios, y Dios lo va a sacar adelante por encima del que sea. Puede oponerse el que sea, puede levantarse el que sea, pero Dios lo hace. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús fue exaltado y se le puso un lugar por cumplir su propósito. Siempre el propósito nos va a llevar a un lugar de excelencia. Siempre el propósito va a hacer que tú marques en la historia de tu familia. Todo el mundo va a decir, ese fue mi abuelito. Yo no sé cuántas personas han libertado naciones. Por ejemplo, los libertadores de Estados Unidos eran cristianos. Muchas personas que Dios ha llamado a hacer cosas grandes, científicos. No es que tenga que ser usted pastor, no, es lo mejor en el ramo que usted está. Dios quiere mostrarse a través de usted. Ese es el propósito de Dios, que Él sea visto. Entonces, los judíos no recibieron a Jesús como su Mesías porque nunca entendieron su propósito. ¿Cuál propósito? Ni el de ellos mismos ni el de Jesús. ¿El propósito de los judíos cuál era? De Israel. Ser bendición, lo que dijo Abraham. Ser bendición a todas las naciones. ¿Jesús fue bendición a las naciones? Sí. Si Jesús no hubiera venido la salvación al mundo. Pero los judíos nunca entendieron que ese era el propósito de ellos. Ellos pensaron que el propósito de ellos era ser importantes. Que el propósito de ellos era tener poder. Que el propósito de ellos era que la nación de Israel fuera restaurada y tuvieran la autoridad y el poder que tenía el rey David. Ellos esperaban un libertador político que restaurara el reino de Israel. No se dieron cuenta que nada serviría a libertarlos políticamente sin antes libertarlos espiritualmente. De nada servía a ellos que fueran libres políticamente si ellos no eran libres espiritualmente. Y esto solo se daría con la aproximación del reino de Dios al mundo por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Primero lo espiritual y luego lo material. Eso lo vemos en Juan 3 del 1 al 3. Al igual, los evangelios directamente especifican que los hermanos de Jesús no creían en Él. O sea, mucha gente se opuso al propósito de Dios. Aún los hermanos de Jesús. Si usted lo lee en la Biblia, Juan 7, de 3 al 5, dice que sus hermanos no creían en Él. ¿Cuándo vinieron a creer en Él los hermanos de Jesús? Cuando Él resucitó. Creyeron. En otra ocasión, Jesús reprende a Pedro por considerar que él estaba estorbando su propósito. Y le dice, apártate de mí, Satanás. Eso está en Mateo 16, del 22 al 24. No los estoy haciendo rápidamente para que usted lo apunte. Pedro toma a Jesús aparte y lo reconviene y le dice, Señor, ¿no te da pesar de ti mismo? ¿No te da como pesar? Pues usted no es el rey de Israel y allá se va a ir a Judá, a Jerusalén, a que lo maten, a que le peguen, que no sé qué. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. Si ves que cuando hay personas que no nos dejan cumplir el propósito de Dios, cuando hay personas que te impiden hacer las cosas para Dios, son piedras en el zapato y son estorbos ¿quién los pone? El diablo. Dice la Biblia, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Porque pones los ojos en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Entonces, con esto para concluir, primero, la persona solo puede encontrar su verdadero propósito por revelación del Espíritu Santo. Ese es el primero. Juan 15, 5. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Segundo, sin propósito, cualquier puerto sirve. Usted no sabe para dónde va, a donde llegue le sirve. A donde llegue le sirve.
Pero ¿esto qué hace? Que la persona viva en un círculo vicioso, como el pueblo de Israel en el desierto. Por eso hay mucha gente que vive como en círculos viciosos. Pero usted ve que no se mueven de ahí. O sea, nunca avanzan porque están en un círculo. En un círculo. Mira, esto que estamos viendo es la antesala para continuar viendo Deuteronomio. Yo tengo que ustedes entiendan esto para nosotros poder continuar con el libro de Deuteronomio. ¿Por qué pasó eso allá? Deuteronomio 2 del 1 al 4, volvamos al libro para que miremos esto. Ya en el capítulo 2 dice: luego volvimos y salimos al desierto. Acuérdense que ellos iban a entrar a la tierra prometida. ¿Y qué pasó? Enviaron a los espías, y los espías llegaron diciendo cosas horribles. Solamente 2 dijo un reporte bueno. Luego volvimos y salimos camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo lo rodearon? Lo vemos en el versículo 14 y 15. Vamos, en versículo 14 y 15 de ese mismo, dice que ellos estuvieron, antes de pasar el arroyo de Seir, estuvieron 38 años rodeando ese monte. Dice: y los días que anduvimos de Cades Bernea hasta que pasamos el arroyo de Seret fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová lo había jurado. Eso era lo que Dios había dicho. Y también de la mano de Jehová vino sobre ellos, para destruirlos, de en medio del campamento hasta acabarlos. Entonces, durante esto fue lo que pasó. Si nosotros no tenemos el propósito claro, entonces vamos a estar dando vueltas y estancados. Y esto le pasa a muchos cristianos y a muchas personas ya conociendo al Señor. Tercero, tercera conclusión que quiero dar: nuestro propósito siempre será la antesala de otro propósito mayor. Es decir, si yo cumplo mi propósito, ese propósito siempre va a ser la base para que otro cumpla otro propósito más grande. Y eso ya lo vimos. Si Abraham cumplió su propósito, nació Israel. Israel cumplió su propósito, vino Cristo. Cristo cumplió su propósito, vinieron los apóstoles. Los apóstoles cumplieron su propósito y vinimos nosotros. ¿Sí ves? Siempre el propósito. Nosotros cumplimos nuestro propósito y el mundo se gana para Dios. Si la iglesia, si todas las personas en la iglesia cumplieran su propósito, ya el mundo estaría evangelizado completo. Pero no lo está, porque hay muchas personas en la iglesia y muchos estamos en la iglesia viviendo religión y nunca cumpliendo el propósito de Dios. Por esta razón nunca son felices. Entonces por esta razón se cumple la palabra de Jesús en Mateo 22, 14. 22, 14, ahí no está, parece que hay que ponerlo. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Quiero decir esto: Dios te llamó a ti, sí. Ay, qué rico, yo soy llamado. Usted entiende por qué pocos son los escogidos. Eso es lo que significa esa palabra. Muchos son los llamados, todos son los llamados, todos somos llamados. Pero pocos son los que tienen el carácter para cumplir el propósito. Y como no tienen el carácter para cumplir el propósito, no tienen su corazón preparado para cumplir el propósito, Dios no los escoge para ese propósito que ya había planeado para ellos. Y lo tremendo es que si tú no te preparas para cumplir tu propósito, Dios se lo da a otro. Porque Dios siempre va a cumplir su propósito por encima del que sea. Si no lo cumple usted, Dios se lo da a otro que esté dispuesto. Entonces mucha gente: ay, pero ¿por qué no me tienen en cuenta? Hermano, usted está cumpliendo su propósito dentro de la iglesia. Cuando el Señor lo llama al discipulado, usted atiende. Cuando el Señor lo llama a abrir una célula, usted atiende. Cuando el Señor lo llama a que venga al servicio de oración, usted atiende. Esa es una buena pregunta para darnos cuenta de que pocos son los escogidos. Los que son escogidos son los que han decidido decirle sí al propósito que Dios mismo ya ha puesto en su corazón, porque ese propósito vive en su corazón y en la presencia de Dios.
Solo se activa cuando Dios lo hace activar en ti. Amén. Entonces vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, si usted es una persona que usted dice, bueno, yo quiero cumplir mi propósito, yo quiero que ese propósito se dé en mi vida, no quiero seguir como el pueblo de Israel dando vueltas, o no quiero seguir en Egipto, peor aún, seguir en Egipto y salir de Egipto y al menos comenzar a entender y a caminar con Dios para entender cuál es mi propósito. Dígale, Señor, en el nombre de Jesús, perdón. Mis pecados, Señor, me han impedido ver el propósito que tú tienes conmigo. Yo te pido perdón, Señor, porque muchas veces he sido una persona dura de corazón en Egipto, con mis pecados, en mi lugar de confort, y por esa razón no te he dicho sí, Señor, ni he salido de Egipto, ni siquiera de Egipto, a la tierra que tú me vas a mostrar. Pero también, Señor, hay otros que estamos en el desierto, con caracteres lejos de ti, quejándonos, sin saber ni siquiera para dónde vamos, y dando vueltas por muchísimos años en un desierto. Ya salimos de Egipto, ya conocemos a Cristo, pero aún así el propósito no ha sido revelado a mi vida. ¿Qué es lo que tú quieres conmigo, Señor? Yo quiero venir hoy a ti, Señor, y pedirte que me perdones y que me ayudes, Dios, a encontrar mi propósito, el que tú pusiste en mi corazón, por el cual me creaste, el que está escrito en tu libro, y que me lo reveles y que me lo muestres y que me digas qué es lo que debo de hacer, Señor. Porque yo sé que lo que tú tienes para mí es grande, grande, porque eres un Dios grande. Dice que los pensamientos que tú tienes conmigo son más que las arenas del mar. Y quiero ver esos propósitos en mi vida, Señor. Que esta iglesia tiene un propósito y nunca se va a cumplir si yo, Señor, no cumplo el propósito primero que tú pusiste en mí. Mi familia tiene un propósito y no se va a cumplir si yo no cumplo el propósito que tú pusiste primero en mí. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque tú hoy me revelas el propósito y yo me arrepiento. Creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que solamente en ti tenemos salvación, que Dios te levantó de los muertos y que tú eres mi propósito y que tú me mostrarás la razón para la cual tú me creaste en esta tierra. En el nombre de Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida y muéstrame los propósitos que tú tienes conmigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.